Entonces, básicamente he tratado de hacer unas diapositivas que puedan ser algo entendibles y si por A o B no se entiende algo, me avisan para poderlo repetir si fuera posible. Segundo, vamos a ver, bueno, tercero, vamos a abarcar los temas de epistaxis, fracturas nasales, cuerpos extraños en otorrinolaringología y sinusitis aguda y crónica. ¿Ya? Vamos a empezar con a una consulta. ¿Ya han hecho alguna clase teórica o todavía esta es la primera? Todavía, doctora, pero vamos a recuperar con el doctor Sarmiento el viernes. Ah, ya, genial. Bueno, siempre no sé por qué el doctor Sarmiento confunde la clase de epistaxis. Entonces, cuando les toque con él, le dicen que ya han hecho epistaxis conmigo para que no lo vuelva a repetir. Y sobre todo para que puedan tener un solo concepto y así evitar problemas de repente en los exámenes. Así. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con la primera parte, que son fracturas nasales. ¿Ya? Doctora, disculpe, no sé si le aparecerá la opción de grabar para que se pueda grabar la clase. A ver, voy a ver. Claves en el diagnóstico. ¿Cuándo lo hago? La primera evaluación de RO, ¿cuándo lo voy a hacer? Va a depender de la edad gestacional del prematuro. Y para recordarte esto, wow, doctor, ¿qué me voy a acordar? Fácil, aplica mi mnemotecnia o mi método. Yo le digo esto regla de 4 o regla de los 4. Para mí todo es 4. No, hija, no me permite grabar. Doctor, aplica mi mnemotecnia. Ya, doctora. Me permitía en este triangulito, cuadradito, bolita, me permitía grabar, pero ahora no sé por qué. Y para recordar información, no. ¿A ti tampoco, nena? Yo le digo esto regla de 4. No, doctora, no me permite. Para mí todo es 4. No te permite. Ya, pero igual las diapositivas se las voy a pasar. Lo agarro. Yo le digo esto. Ya, doctora, está bien. Regla de los 4. Listo. Para mí todo es 4. Doctor, ¿cómo así? Fácil. Lo agarro esta lista de 4 en 4. Mira, 4, 4 y 4. Y luego me queda este cachito de acá. ¿Ok? Muy bien. Y comienzo en 24. Entonces yo digo, 24, 25, 26, 27. Ahí está. 24, 25, 26, 27. ¿Cuándo hago, en estas 4 semanas, cuándo hago su primera evaluación para ellos? Cuando cumpla 31 semanas de edad gestacional corregida. Doctor, ¿por qué se pone 31? Porque 3 más 1 es 4. Ahí está. 31, 31, 31, 31. ¿Te das cuenta? Ahora, vamos a las 4 siguientes. Dijimos 24, 25, 26, 27. Y ahora, 28, 29, 30, 31. 31, 31. Ahora, vamos a las 4 siguientes. Dijimos 24, 25, 26, 27. Y ahora, 28, 29, 30, 31. Ahí está. 28, 31. Listo, chicos, ¿ven mi pantalla? Ahora, vamos a las... Sí, doctora. Entonces, el primer tema a tratar son las fracturas nasales. 28, 29, 30, 31. Doctor, ¿y ahora? 4. Un momentito. Un momentito, chicos, un momentito. Dime, Lilita. Llámame ya muy tarde, ya fue. No te preocupes, mañana ya. Gracias, cuídate. Listo. Entonces, lo que tenemos que saber, que las fracturas nasales es una de las patologías en otorrinolaringología muy frecuentes en nuestra práctica tanto privada como hospitalaria, ¿no? Ya que la nariz es una estructura la más prominente que se encuentra en nuestra cara y usualmente es una de las estructuras que mayor lesión tiene porque justamente es la que se encuentra mucho más visible, tienen algunas una proyección mucho más que otras y es el lugar donde podemos tener múltiples lesiones, ¿no? Entonces, para poder entender sobre las fracturas nasales, tenemos que reconocer las estructuras de nuestra nariz. Y tenemos que saber que nuestra pirámide nasal y nuestra nariz está compuesta por dos estructuras, ¿no? Tanto ósea, como la vemos por aquí, y la cartilaginosa, que es la parte mucho más anterior. Entonces, lo que también tienen que saber
es de que esto que vemos nosotros o cuando vemos a una persona y le miramos la nariz, lo que estamos viendo se llama pirámide nasal. Entonces, toda esta zona es la pirámide nasal. No es el tabique nasal. El tabique nasal es la estructura, o podría decirse la pared, que se encuentra dentro de la fosa nasal y divide la fosa nasal en dos, ¿no? Tanto derecha como izquierda. Entonces, si partimos de la parte ósea, contamos que nuestra nariz o nuestra pirámide nasal cuenta con dos huesos propios de la nariz, que son estas de aquí. También cuenta o es parte de la nariz o de la pirámide nasal la lámina ascendente del maxilar superior, tanto derecha como izquierda, parte del piso de la órbita. Y en la parte ya del tabique o en la parte interna, contamos con la parte ósea, que es la lámina perpendicular del etmoides, que es la que tenemos aquí, el hueso Vomer. También dentro de nuestras fosas natales está obviamente el piso de la fosa nasal, que está compuesta por todo el maxilar superior, y nuestra cresta, ¿no? Que es la unión justamente de tanto derecha con izquierda de los huesos, que es la cresta de la espina nasal. Entonces, ya sabiendo estas estructuras, tanto óseas como cartilaginosas, bueno, y la parte cartilaginosa, eso me estoy obviando, están compuestas por el cartílago triangular, que es esta parte, que es la prolongación de los huesos propios de la nariz y de la lámina ascendente del maxilar superior. Y en la parte más caudal encontramos los domos o las cruras laterales y mediales, que son las que forman justamente parte de la ala nasal. Los cartílagos sesamoideos, que se encuentran dentro de los espacios adiposos que tiene nuestra fosa nasal, nuestra pirámide nasal, perdón. Y en la parte anterior encontramos el cartílago cuadrangular, que es la prolongación de la lámina perpendicular del etmoide. Dentro de nuestra fosa nasal también contamos con algunas estructuras que son justamente los cornetes, ¿no? Que eso lo vamos a ver ya en la parte de sinusitis. Y estos cornetes, esta mucosa, estos huesos están cubiertos por la mucosa nasal, que es importante en la evaluación de nuestras fracturas nasales, porque si existe algún tipo de lesión o alteración en estas estructuras, vamos a poder determinar el tipo de clasificación de nuestras fracturas nasales. Entonces, tenemos que saber, como les digo, que las fracturas nasales es la tercera causa más común de las condiciones o palpaciones policontusas. Generalmente es muy frecuente en traumas faciales, tiene una relación entre varón y mujer de 2:1, y la edad promedio de las fracturas nasales consta entre los 15 y los 30 años, ¿no? Generalmente la patología o este tipo de lesiones es en adultos jóvenes, ¿no? Que se pueden ocasionar a causa de peleas, accidentes, caídas, ¿no? Que puedan producir algún tipo de lesión en nuestra pirámide nasal y fosa nasal por consiguiente. Entonces, es importante saber el tipo de impacto de las contusiones nasales, ya que dependiendo del impacto que podamos tener, vamos a poder tener las deformidades de nuestra nariz, ¿no? Por ejemplo, si vemos a un paciente que ha tenido, supongamos, un impacto lateral, como vendría a ser este lado, ¿no? Acá muy probable este paciente ha sufrido un puñete o un golpe, pero que venía de este lado, es un impacto lateral. Entonces, este tipo de impacto nos produce este tipo de lesión. Es una fractura en escoliosis y la cual afecta en esta parte anterior nuestra función de la válvula nasal. Entonces, veamos acá tiene una laterorrhea muy marcada, ¿no? Entonces, aquí en esta parte, a esta altura, donde encontramos justamente el término del cartílago triangular con el inicio de las cruras, está nuestra válvula anterior de la nariz, que es uno de los entes importantes para nuestra inspiración. Entonces, cuando tenemos este tipo de contusiones, miren cómo aplana la válvula, ¿no? Entonces, esto tiene mucha afectación en la respiración, ¿no? Y aparte, obviamente, un problema de deformidad cosmética en nuestros pacientes, ¿no?
Y el otro tipo de impacto es el impacto frontal, que es un impacto mucho más directo. Ay, no me borro la imagen, aquí está. Un impacto de tipo frontal, que es un impacto de frente, ¿no? Que puede ser por un puñete, de repente un golpe en la nariz por un accidente de tránsito. Este tipo de fracturas no produce tanta laterorrinio o tanta escoliosis, pero sí produce alteraciones en los huesitos trotos y pueden tener este tipo de lesiones si tomamos una placa, ¿no? Son fracturas conminutadas, mucho más aparatosas, ¿no? Entonces, los impactos de origen directo generalmente nos forman un tipo de fractura en escalón o esas fracturas en silla de montar, como las que vemos en los borrachitos, por ejemplo, de la calle, que usualmente eso se suelen caer de frente, ¿no? Por la pérdida de equilibrio, bueno, por el tema de alcohol y todo ello, ¿no? Este tipo de fracturas, como les decía, es una fractura conminutada, o sea, tiene múltiples fragmentos. Y aquí a veces existen dislocaciones orbitonasales, ¿no? A veces el hueso propio de la nariz se conminuta tanto que produce múltiples fragmentos y eso tiene una dislocación ya de la parte orbital, ¿no? Entonces, aquí se hace mucho más el labio, la pirámide nasal, entonces necesitamos hacer otro tipo de reducción también. A diferencia del impacto lateral, que generalmente esto produce un movimiento unilateral, como les enseñé en la foto, tiene una escoliosis nasal, tiene una desviación de tabique bastante marcada y aquí en este tipo de impactos hay que tener en cuenta que en el tabique vamos a encontrar a veces hematomas o laceraciones de nuestra mucosa nasal. ¿Y por qué le digo que es importante ver o saber determinar eso? Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, un hematoma en nuestro tabique nasal, el cartílago cuadrangular suele reabsorberse y al reabsorberse este cartílago, esta pirámide nasal se va a caer y nos va a dar también una fractura en silla de montar. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque el cartílago, ustedes saben, se nutre de la mucosa nasal. Y al nutrirse de la mucosa nasal, si ahí tenemos un hematoma, no va a tener por nutrirse, se va a necrosar y se va a reabsorber. ¿Ah? Entonces así es como tenemos las fracturas de impacto lateral que nos vienen este tipo de deformidades. Aquí tenemos una desviación de tabique bastante marcada, ¿no? También tenemos alteraciones en nuestra válvula nasal. Entonces, ¿cómo hacemos nuestro diagnóstico para un paciente que nos viene de repente a la emergencia con una contusión nasal? Lo primero que tenemos que hacer y en toda patología evaluar es los antecedentes y hacer una adecuada anamnesis, ¿no? Preguntar de repente si el paciente es hipertenso, si sufre un accidente con caída, golpes, accidentes de tránsito, etc., para poderlo clasificar en uno. Y segundo, determinar los antecedentes como patologías o metabólicas o algún tipo de alteración para poder también nosotros dar algún tipo de tratamiento adecuado. Seguido de ello, debemos de hacer un examen físico adecuado en la cual debemos de primero inspeccionar las deformidades de nuestra pirámide nasal. Como les digo, también es importante mediante la rinoscopía poder evaluar por dentro de la nariz cómo está, si hay hematomas, hay laceraciones, y por fuera ver si existen algún tipo de lesiones de continuidad en la piel, como por ejemplo heridas contusas, ¿no? Heridas que no tengan muy buen fin en cuanto a la cicatriz, y a veces aquí habría que hacer otro tipo de regeneración, otro tipo de suturas para poder así evitar de que se forme algún tipo de cicatriz queloide, ¿no? Entonces, se ve terrible una nariz primero desviada y segundo con unas cicatrices terribles, son mucho más difíciles de poderlas recuperar o de poderlas reconstruir, ¿ya? Y tenemos que palpar. Cuando nosotros palpamos nuestra pirámide nasal, ustedes imagínense como si estuvieran pasando una galleta soda, en la cual presionan la galleta y siente como una especie de un crujido, ¿no? Algo así se siente la crepitación de una fractura nasal cuando la palpamos después de una contusión. Entonces, si nosotros sentimos esa crepitación, muy probable sea una fractura, de repente está conminutada, entonces lo que tenemos que hacer es obviamente mandar al especialista adecuado, de repente pedir una placa radiográfica para con ello darle un tratamiento, ¿no? El tratamiento sería una reducción. Y lo más importante es hacer, como les digo, la evaluación endocavitaria mediante la rinoscopía para poder determinar si hay un tipo de hematoma septal o una deformación o una herida o una laceración dentro de la fosa nasal o simplemente una epistaxis, ¿no? Que no puede estar calmando de repente a la compresión y que por la contusión haya roto algún tipo de vaso, ¿no? Entonces, después de que nos llega nuestro paciente a la emergencia, lo evaluamos, le pedimos la anamnesis, le hacemos la rinoscopía, entonces procedemos a pedirle los estudios
radiológicos, ¿no? Ya que nosotros necesitamos ver los huesitos cómo están. Entonces, la imagen adecuada para ver nuestra fractura de huesos propios de la nariz se llama así, ¿no? Radiografía de huesos propios de la nariz, en la cual nos tienen que dar estas imágenes. Una de los huesos propios, tanto derecha como izquierda, este es del lado derecho, y una radiografía de Waters. En realidad son 3 radiografías que nos tienen que dar, derecha, izquierda de los huesos propios de la nariz y la de Waters, la que nos permite ver por debajo cómo está el tabique nasal y si existe algún tipo de luxación entre pirámide y el tabique nasal. Como lo vemos en esta plaquita, acá tenemos una luxación, ¿no? Mira, acá viene la espina nasal y miren cómo luxa la parte del tabique nasal. Entonces, este paciente debe tener un proceso respiratorio inadecuado, no está respirando bien, entonces eso le va a producir mayor dificultad, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos nuestras fracturas de acuerdo a nuestro impacto? Como les decía, si tenemos un impacto frontal, generalmente las fracturas son combinadas, así como lo vemos aquí, múltiples fragmentos de la pirámide nasal. Y si es en lateral, bueno, vamos a ver una sola fractura, ya sea tanto derecha o izquierda, pero con una marca de escoliosis y de repente esta luxación que hay entre la órbita y los huesitos nasales, ¿no? Entonces, nosotros para poder dar tratamiento a nuestras fracturas nasales, tenemos 2 tipos de clasificaciones. Tenemos la clasificación de Strong y la clasificación de Rodich. Estas clasificaciones nos permiten el actuar de nuestras fracturas nasales, ¿ya? Este tipo de clasificación que vemos en la pantalla es una clasificación que más que todo nos ayuda a poder determinar si nuestro abordaje va a ser multidisciplinario, donde también nos vamos a quedar con nosotros. Este tipo de clasificación parte la pirámide nasal de forma perpendicular de la parte más caudal hacia la parte cefálica, ¿no? Entonces hace como especie de cortes en las cuales se dice tipo 1 cuando está afectado parte de la pirámide nasal con de repente la espina nasal. Tipo 2, cuando está afectado los 2 huesos propios de la nariz, espina nasal y lámina perpendicular del etmoides. Y el tipo 3 es aquella fractura que está afectado casi todos. Es una fractura mucho más profunda en la cual está afectado la parte de los senos frontales, etmoidales, ¿no? Maxilares en algunos casos. Y bueno, cuando tenemos ese tipo de fracturas, el tratamiento debe de ser multidisciplinario. Debemos de llevar al cabeza y cuello de repente para buscar un tipo de fractura de Lefort o de repente al neurocirujano, ¿no? Para poder determinar si es que tenemos de repente algún tipo de fístulas o por la contusión o por la fractura, puede haber afectación en la parte central también, ¿no? Y el otro tipo de clasificación es la de Rodich, que acá les voy a explicar. Rodich clasifica las fracturas nasales en 5, ¿no? El tipo 1, en la cual determina que es una fractura unilateral, ¿no? Pero simple, como es este lado, ¿no? El tipo 2 es una fractura bilateral, que puede ser tanto derecha más izquierda, pero es simple también. El tipo 3 ya se considera una fractura complicada o inicio de compleja, que es una fractura conminutada, que vendría a ser de esta forma, ¿no? Múltiples fragmentos de los huesos propios de la nariz. El tipo 4 ya se considera una fractura compleja en la cual está afectada no solamente los huesos propios de la nariz, sino también el tabique nasal. Entonces, aquí es donde es importante, como les digo, ver la rinoscopía, porque si es que nosotros tenemos, supongamos, una fractura en inicio simple, de repente una lateral, pero tenemos lesión o tenemos algún hematoma septal o alguna laceración en el tabique, ya estamos considerando de tipo 4. ¿Por qué? Porque este tipo de fracturas es de acción inmediata, ¿ya? Los hematomas o las laceraciones se tienen que drenar en el momento o traer tratamiento para evitar que pueda seguir sangrando. Y el tipo 5 ya igual es una fractura que compete muchas partes de nuestra pirámide y también tiene un abordaje multidisciplinario, ¿no? Ya sea con cabeza y cuello o con neurocirugía. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para nuestra fractura? El tratamiento es básicamente la reducción, que consiste en volver o reestructurar nuestra pirámide nasal para poder así poder tener un confort respiratorio y evitar justamente las deformidades de nuestra pirámide, ¿no? Generalmente las reducciones de los huesos propios de la nariz las hacemos
En los 3 primeros días es un poco difícil de hacerlo, porque primero a veces los pacientes están edematizados, tienen algún tipo de herida. Entonces, ahí, si tú le haces la reducción y encima le vas a colocar la férula y le vas a colocar las benditas, uno, corremos riesgo de que se infecte las heridas si es que fue una laceración. Segundo, corremos el riesgo de que de repente al hacer la reducción, con todo el edema no nos permite hacer una adecuada palpación también, ¿no? Entonces, el tiempo ideal para hacer una reducción de huesos propios es entre 4, 5 hasta 8 días posteriores de la contusión. Hasta, porque después del 7º día en adelante, ya los huesos propios van formando sus propios callos óseos. Entonces, ahí es un poco más difícil regresionar la pirámide nasal, ¿ya? Ahora, cuando nuestro paciente de repente nos viene con una fractura nasal, ¿no? Pero va a estar viendo con epistaxis, lo que podemos hacer es colocar unas mechas con lidocaína o algún vasoconstrictor o podría ser una nafasolina o lepinefrina que nos va a ayudar a hacer vasoconstricción en el vasito y nos va a evitar que siga sangrando, ¿no? ¿Y qué materiales utilizamos para hacer nuestras reducciones de huesos propios de la nariz? Lo más común que utilizamos generalmente son un mango de bisturí o una tijera de puntas planas o alguna bayoneta, ¿no? Pero tiene que ser un instrumento que sea plano y largo, porque necesitamos llegar hacia la base de nuestra pirámide nasal para poder hacer la centralización o la reducción de los huesos propios que necesitamos. Otro tipo de material que utilizamos generalmente son las pinzas de forceps o las ash de forceps, que este tipo de alicates, podríamos decir, se mete entre ambas fosas nasales y hace un movimiento de nuestra pirámide, ¿no? Eso también ayuda a centralizar, pero el problema con este tipo de material es que a veces suele sangrar, entonces a veces ya nos estamos preocupando del sangrado más que de nuestras fracturas de huesos propios. Entonces así es como se hace la reducción, empapamos y envolvemos nuestro mango del martillo, nuestra tijera, pero la parte plana, con silocaína más epinefrina, una mecha embebida de silocaína más epinefrina nos puede ayudar a que primero hagamos hemostasia, segundo no laceremos la mucosa y tercero nos ayuda a que el confort al movimiento sea mucho mejor, ¿no? Después de hacer una reducción, procedemos a hacer el taponamiento nasal anterior. ¿Y por qué necesitamos hacer el taponamiento nasal anterior? Porque nos permite el tapón como una especie de soporte hacia los huesitos que están caídos. Entonces, hacemos el taponamiento, ahí sobrecaen los huesitos que están rotos. Encima colocamos una férula externa, ¿no? Nosotros quitamos al tercer o hasta el 5.º día. Esta férula de yeso la quitamos generalmente en una semana, de 7 a 8 días, ¿no? Y siempre que hagamos una reducción o algún tipo de procedimiento dentro de la nariz, es importante hacer o poder prescribir tratamiento antibiótico profiláctico, ¿no? Ya que nosotros así podemos evitar que el paciente nos haga un tipo de sinusitis o algún tipo de infección en la carita. ¿Y cómo hacemos una reducción con fractura comminuta? Bueno, es una fractura semiabierta en la cual hacemos una incisión en la zona de guasa, que es la zona en donde se arma un pliegue entre la válvula de la fosa nasal y la crura lateral. Entonces ahí hacemos una incisión, colocamos hacemos una decolación hasta la parte del dorso nasal y entramos con nuestra paletita, ya obviamente mucho más delgada, a hacer una reposición de nuestros huesos propios de la nariz. Una vez que reponemos, igual procedemos a colocar una mecha para que pueda drenar y el taponamiento nasal anterior para evitar así que se caiga nuestra pirámide nasal después de la reducción. Ahora, vamos a las 4 siguientes. Y bueno, si nosotros tenemos en nuestras fracturas nasales hematomas septales, lo primero que tenemos que hacer, tiene que venir a la mente, es hacer un drenaje del hematoma. Pero como vemos aquí en nuestra imagen, eso de aquí es el tabique nasal. Esto de acá es el hematoma. Lo único que nos nutre al tabique nasal es la mucosa nasal. Por eso cuando nosotros a veces cauterizamos, no cauterizamos los dos lados al mismo tiempo, porque se puede hacer un hueco, ¿no? Lo que hacemos es cauterizar primero un lado y luego cauterizamos el otro lado. Lo mismo ocurre en los hematomas septales. Si es que nuestro tabique no se nutre de la mucosa, porque tenemos acá el hematoma, lo que tenemos que hacer es drenarlo, porque si no, este cartílago no va a tener su nutrición, se va a resolver, se va a necrosar y se va a caer todo lo que es nuestra pirámide nasal.
5. ¿Cómo se pone el pico? 3. Listo. ¿Alguna pregunta que tengan con respecto al tema, chicos? Lo hago a las 25, 25, 25, 25. ¿Te das cuenta? No, doctora. ¿Ok? Doctor, si tiene más de 35, así se la guía. Genial. Más de 35 o menos a menos de 37, ¿cuándo lo hago? A la primera semana o al alta, lo que ocurra primero, así dice la guía. ¿Correcto? Muy bien. ¿Se entendió? Bacán. ¿Cuándo hago la primera evaluación? Ahora, yo cuando estudio círculos, yo tengo grados. Sí. ¿Cómo se ve? Siguiendo con el segundo tema, vamos a hablar sobre epistaxis nasal. Es importante saber, poder hacer una resolución de la epistaxis, ya que es la única patología en otorrinolaringología que tenemos que resolverlo de emergencia. Una contusión nasal, se golpea hoy día, mañana viene, le podemos tomar su placa y tenemos hasta 5 a 7 días para que pueda solucionarse. Pero si nos viene la emergencia a nuestro paciente con epistaxis nasal, tenemos que solucionarlo en el momento, ya sea con un taponamiento, ya sea con una cauterización, porque las epistaxis son un sangrado que viene de la nariz, pero generalmente este tipo de sangrados pueden remitir solos, como también pueden ser de gran calibre y no remitan solos y nos produzca hasta alteraciones hemodinámicas en nuestro paciente. Entonces, siempre es importante saber hacer este tipo de resolución para así evitar una complicación. Entonces, sabemos que epistaxis nasal, bueno, la epistaxis es toda hemorragia que tiene que ser de origen nasal, ¿no? Nosotros sabemos de dos tipos de epistaxis. Tenemos la epistaxis anterior y la epistaxis posterior, que básicamente se dividen de esta forma por los tipos de vaso que abarcan en las epistaxis, ¿no? Nosotros sabemos que las epistaxis anteriores está causada por un plexo, que es el plexo de Kisselbach, que es un plexo que son las terminaciones de las ramas arterial superior, que es una de las ramas mucho más gruesas que encontramos en esta zona y nos da una rama muy gruesa también en la parte anterior del plexo. Las otras ramas de nuestro plexo son las ramas terminales de la arteria modal anterior, ¿no? Que estas al unirse pueden ocasionar algún tipo de dilatación en esta zona o algún tipo de irritación, de repente mala función de la mucosa nasal, también puede hacer que estos vasitos se dilaten y nos vengan sangre, ¿no? Y el otro tipo de epistaxis son las epistaxis posteriores, que generalmente es causada por la arteria esfenopalatina, ¿no? Esta es una arteria de gran calibre que básicamente viene de una de las ramas de la carótida interna, y esta rama, esta arteria esfenoidal, está muy cerca al cabo faríngeo y es por eso que cuando nosotros vemos a un paciente que venga con epistaxis siempre hay que revisar la rinofaringe porque ahí nos podemos dar cuenta si estamos frente a una epistaxis posterior o solamente una epistaxis anterior, ¿ya? Bueno, esto es más de lo que les iba explicando. Estas son las arterias en las cuales nos pueden ocasionar problemas en cuanto a la epistaxis posterior. Nuestro plexo de Kisselbach, que es las ramas terminales de nuestra arteria labial superior y las ramas terminales de la arteria modal anterior, ¿no? Cabe recalcar que las epistaxis anteriores generalmente están ocasionadas por vasos pequeños, es una epistaxis de menor cuantía y generalmente afecta a niños pequeños y a veces las epistaxis anteriores pueden remitir espontáneamente, ¿no? O con una digitopresión, simplemente esto puede remitir. A diferencia de las epistaxis posteriores, que generalmente son epistaxis de mayor cuantía, muy difíciles de resolver y que este tipo de epistaxis posteriores casi siempre va a terminar en un taponamiento nasal posterior. ¿Y cuáles son las causas de las epistaxis? Bueno, tenemos múltiples causas, entre ellos los traumatismos, las inflamaciones, algunas deformidades en el tabique nasal, algún tipo de cuerpo extraño, por ejemplo. A veces nos vienen a la emergencia nuestros pacientitos pequeñitos, ¿no? De 5 años y la mamá dice, ¿sabe qué, doctora? Desde hace un tiempo atrás le vemos con la nariz que huele, la boca le huele y por ciertos momentos le sale un poco de sangre, ¿no? ¿Qué puede ser?
Entonces, en este tipo de problemas de cuerpos extraños también nos puede ocasionar dilatación de la mucosa nasal y eso nos puede causar epistaxis también, ¿no? Algún tipo de irritación química también, enfermedades granulomatosas también. Y algunas alteraciones sistémicas también son importantes tratarlas porque nos pueden ocasionar epistaxis anteriores, como por ejemplo las alteraciones de la coagulación, ¿no? Los pacientes que son anticoagulados generalmente tienden a sangrar más frecuentemente en la nariz, ya que es una zona donde hay mucha vascularización. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de antecedentes, ¿ya? Entonces, cuando nos viene nuestro paciente a nuestra emergencia o a nuestra consulta con epistaxis, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es una historia clínica muy precisa, no emitir las cosas importantes, como por ejemplo si se cayó, si de repente usa algún tipo de anticoagulantes, si de repente es hipertenso, si de repente tiene un problema metabólico, o de repente tiene un tipo de CA, etc. Eso nos va a ayudar a poder clasificar frente a qué tipo de fracturas o de epistaxis estamos, ¿ya? Entonces, nos llega nuestro paciente, la primera medida a hacer es determinar de dónde nos sangra. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar mechitas con vasoconstrictores o silocaína con epinefrina y la vamos a introducir dentro de la fosa nasal y hacemos una digitopresión más o menos por 5 minutos. Si a los 5 minutos el sangrado persiste, ¿no? Lo que tenemos que hacer es primero buscar cuál es el vaso, si es un vaso accesible para hacerle la cauterización, lo cauterizamos, y si no, procedemos a hacer un taponamiento nasal anterior. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para hacer un taponamiento nasal? Primero, la primera indicación absoluta es que estemos frente a una epistaxis anterior que sea persistente. O sea, que le hayamos hecho ya su digitopresión el sangrado persista, o que le hayamos colocado vasoconstrictores y el sangrado persista. Entonces, el sangrado ya se convierte en una epistaxis anterior muy persistente, entonces esta es una indicación para nosotros hacer un taponamiento nasal anterior. En epistaxis recidivantes también, o también hacemos un taponamiento nasal anterior en pacientes con alguna patología de epistaxis posteriores, porque después de colocarle un taponamiento nasal posterior, necesitamos colocar un taponamiento nasal anterior. ¿Ya? ¿Y cuáles son los riesgos que cometemos o que podemos correr si es que de repente no hacemos una adecuada epistaxis, taponamiento nasal anterior? Primero, vamos a lesionar la mucosa. Y eso nos va a ocasionar mayor sangrado, ¿no? Podemos ocasionar infecciones locales, sinusitis, algún tipo de shock tóxico si fuera alérgico a alguno de los aditivos que estamos introduciendo entre la fosa nasal, o hemorragias persistentes, ¿no? También nos pueden ocasionar todo ello. ¿Y cuáles son las precauciones que debemos de tomar para nuestras epistaxis? Lo más importante es tener una buena técnica, ¿no? Entonces debemos de empapar nuestras mechitas de repente con una pomada o vasoconstrictor para así evitar que el sangrado persista. Y segundo, para que no lacere o no rasque la mucosa cuando hacemos el taponamiento. ¿Qué materiales utilizamos para hacer el taponamiento nasal anterior? Bueno, lo más importante es tener una adecuada luz, tener un rinoscopio, como lo vemos acá, una pinza bayoneta, en algunos casos utilizamos aspirador, ¿no? Y esto, obviamente las mechas en las que vamos a taponear, nuestros anestésicos tópicos, ¿no? Y procedemos a hacer una rinoscopía, y si vemos el punto sangrante, podemos evaluar la posibilidad de hacer una cauterización, o simplemente hacemos un taponamiento nasal anterior. Entonces, ¿qué hacemos cuando nuestro paciente nos llega? Primero, debemos de tranquilizarlo, ¿no? El paciente debe ser evaluado sentado, ya que esto nos ayuda a bajar la presión, nos ayuda a tranquilizar al paciente, porque ustedes imaginan que vayan con un sangrado nasal y estén tirados en la cama, todo el sangrado se les va a la gargantita, ¿no? Entonces eso les produce a veces mayor ansiedad, sensación de que se atoran y todo ello. Entonces, siempre debemos de tranquilizar al paciente sentado, ¿ya? Procedemos a hacer una limpieza de la mucosa, tal vez encontramos el punto sangrante, y si este punto cesa, lo que podemos hacer es proceder a la cauterización.
Pero si persiste sangrado, como les digo, después de 10 minutos podemos proceder a hacer el taponamiento nasal anterior. Entonces, ¿con qué hacemos el taponamiento nasal anterior? Podemos hacerlo con gasa de tira. Generalmente ese tipo de gasa lo vamos a retirar al tercer al cuarto día post el taponamiento. Previo a esto, para si lo queremos ya retirar, hay que empapar y remojar bastante la gasita para así evitar que haya laceraciones de la mucosa y puedan sangrar. Podemos utilizar las tiras de tul, las esponjas de mojelita, las tiras de celulosa, que este tipo de materiales, esos tres materiales, son materiales que son reabsorbibles y son materiales que no se van a extraer. Y generalmente este tipo de materiales lo utilizamos en pacientes anticoagulados. Pero ustedes saben que los pacientes anticoagulados pueden sangrar de cualquier parte de nuestro cuerpo. Y la nariz y la mucosa nasal es uno de los componentes más vascularizados del cuerpo, entonces tiende a sangrar mucho más rápido. Entonces, en este tipo de pacientes con anticoagulantes, lo que tenemos que hacer es hacer un taponamiento nasal anterior con gasas de tul o esponjas de mojelita, ¿no? O con tiras de celulosa, ¿no? Para así evitar extraerlas y poder producir lesiones en la mucosa nasal. Fue más bajo que tu nota de... Entonces, ¿cómo hacemos nuestra cauterización? Micro. Como les digo, la podemos hacer con nitrato de plata, la podemos hacer con electrocauterio, ¿no? Y usualmente el plexo se encuentra aquí en la zona bien anterior, ¿no? Es la área 2 de Kotle, aquí es donde se encuentra nuestro plexo de XL, ¿no? Y la forma de taponear con nitrato de plata siempre es de forma circular. O sea, tocamos aquí, tocamos aquí, tocamos aquí, tocamos aquí, y luego de ello verificamos, ¿no? Que no haya más sangrado. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos de frente al punto? Porque en el punto es donde se encuentra mayor dilatación, y si nosotros vamos a utilizar el punto de frente, nuestros vasitos colaterales van a seguirle dando nutrición a este punto, entonces va a seguir sangrando. Entonces, primero es los vasitos y luego ya la parte de la cauterización y central, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos el taponamiento con tiras de gasa? Tenemos que tener nuestras mechas de gasa, que esas generalmente las preparamos con una gasa de 10x10, les hacemos un doblez para que nos haga lo más largo posible, ¿no? Y esta gasita la vamos a introducir en la fosa nasal de la siguiente manera. Primero tenemos que tener un rinoscopio, en la cual nos va a permitir abrir las valvas de la nariz, ¿no? Y la primera mecha que nosotros colocamos en nuestro taponamiento nasal anterior debe de ser hacia acá arriba. ¿Por qué hacia acá arriba? Si ustedes miran, ¿por qué hacia arriba, doctora, si el sangrado va para atrás en la garganta? Porque si nosotros lo colocamos de frente acá en el piso, esta tira de gasa se va a ir hacia la rinofaringe y el paciente se va a sentir súper fastidiado, molesto, con ganas de vomitar porque van a sentir como un cuerpo extraño en la rinofaringe. Entonces, lo primero que hacemos es colocar nuestra mecha hacia la parte de lo más caudal para así evitar que esto se caiga, y luego ya lo demás hacemos el taponamiento nasal anterior y esto nos va a servir como un colchón para así evitar que la gasita se vaya hacia adelante. No, este tipo de taponamiento lo quitamos generalmente el tercer al cuarto día después de haberlo taponeado. Siempre hay que acompañar ese taponamiento con antibióticos, antiinflamatorios y con antihistamínicos, porque en algunos pacientes a veces, ¿qué ocurre? Llevaron su tratamiento todo y empiezan a estornudar. Los cornetes verifican, bueno, es como si hicieran un test de control ahí y ven un cuerpo extraño que es el taponamiento, y lo que hacen los cornetes es estornudo. Y eso a veces les ocasiona mayor presión en la nariz y eso hace que a veces sangren mucho más. Y es así como debe de quedar el taponamiento nasal anterior, ¿no? Como lo vemos aquí. Hacemos una mecha larga, pero como les digo, usualmente yo lo coloco esto acá arriba y de ahí recién voy bajando, ¿no? A veces hacia la mecha, hacia nuestra fosa nasal, nosotros podemos ver en la parte anterior y es bien chiquita nuestra fosa, ¿no? Pero adentro la cavidad nasal es bien grande. Por eso que a veces podemos llegar hasta insertar dentro de nuestra fosa nasal hasta 1,5 metros, ¿no? O 2 metros de tiras de gasa, si es que los estamos taponeando, ¿ya?
El otro tipo de taponamiento se puede hacer con gasas de tul, que básicamente esto nos viene en como si fuera un sobre, y la gasa es como, esta gasa es como un paquete, ¿no? Entonces lo cortamos de forma lateral y después vamos a introducir desde el piso hacia la parte superior de nuestra fosa nasal para evitar el sangrado, ¿no? Cabe recalcar que este tipo de gasas de tul, ¿no? Pueden estar a veces enrolladas con algún tipo de algodoncito y lo que fuera para que nos ayude a hacer mayor dilatación. El otro taponamiento es con esponjas de mojelita, o más conocido como la mojelita, en la cual son tiras de esponjostán o de mojelita, en la cual vamos a cortar de forma lateral y también nos vamos a ingresar dentro de la fosa nasal, siempre pegado hacia la mucosa, ¿no? Porque si nosotros lo ponemos al medio y no estamos haciendo ninguna presión, la mucosa va a seguir sangrando, ¿ya? Cabe recalcar que este tipo de material no se extrae, son reabsorbibles, se reabsorben solitos, ¿ya? Así como las tiras de celulosa, que tampoco se extraen, e igual nos vienen en una plancha y ahí los cortamos y las podemos introducir dentro de la fosa nasal. Después de hacer un taponamiento nasal anterior, siempre hay que colocar esto de acá, a veces no, pero ¿por qué tanto si está taponeado? Bueno, eso se llama una bigotera y esa bigotera nos va a permitir que la sangre que está drenando no caiga directamente a la boca, ¿no? Entonces así es mucho más higiénico, evita mayores molestias al paciente y es menos engorroso también, ¿no? Entonces, eso es básicamente como un resumen de lo que ya les dije. Siempre hay que tener en cuenta que al paciente debemos de examinarlo sentado o con la cabeza levantada, ¿ya? Hay que evitar en los pacientes que hagan esfuerzos físicos y sobre todo los alimentos calientes. ¿Por qué? Porque lo caliente dilata, lo frío vasoconstriñe, entonces hay que tener cuidado también en esa zona, ¿ya? Y bueno, cuando a veces retiramos los tapones de gasa, a veces, ¿no? Inyectamos los tapones de gasa con alguna solución, ya sea con silocaína, epinefrina, para poder ayudarnos en la vasoconstricción, ¿no? Y así facilitar también el despegue o sacar nuestras mechitas sin que produzca lesión en la mucosa nasal, ¿no? Y la epistaxis posterior, como ya les venía diciendo, este tipo de epistaxis está ocasionada por ramas de la arteria esfenopalatina. Y este sangrado se ve en la rinofaringe, usualmente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando nos llega nuestro paciente con un sangrado? Lo primero, hay que hacer una rinoscopía, ver la nariz y verificar si hay sangrado o no. Y luego, con un baja lengua, poder ver la rinofaringe. ¿Dónde está la rinofaringe? Detrás de lo que se llama la úvula. Pero si nosotros al evaluar la rinofaringe vemos que hay un sangrado activo, muy probable sea un taponamiento posterior, una epistaxis posterior. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es un taponamiento nasal posterior. Como ya les decía, la epistaxis posterior generalmente está causada por ramas de la arteria esfenopalatina, por algunas ramas etmoidales, que pueden romperse en esta zona y pueden ocasionar este tipo por declive hacia la rinofaringe, un taponamiento nasal posterior. Más de lo mismo. ¿Y cuáles son las causas de las epistaxis posteriores? Generalmente, los anticoagulados, ¿no? O aquellos pacientes que tengan contusiones, o también aquellos pacientes que tengan algún tipo de neoplasia nasofaringeas, también nos pueden ocasionar epistaxis posteriores. ¿Ya? Las causas traumáticas, como les decía, o algunas causas infecciosas también nos pueden ocasionar este tipo de problemas. Cabe recalcar que las epistaxis posteriores son sangrados bastante abundantes que a veces puede afectar las funciones vitales de nuestro paciente. Entonces siempre hay que tener cuidado, ¿ya? Ocurre si esto está atorado. Es que lo que vamos a ver cuando el paciente le produce demasiada sensación de tos, lo va a poder soportar o no, sino para ya darlo de una vez y hacer el taponamiento nasal posterior, ¿no? Hay que evaluar los signos vitales de nuestro paciente apenas nos venga, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos el taponamiento nasal posterior? Es importante saber que nosotros en la rinofaringe tenemos una estructura que se llaman coanas. Entonces, en esas coanas deben ir ancladas nuestro taponamiento nasal posterior, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. Podemos hacerlo con sonda Foley, lo podemos hacer con tiras de tul o con un aditivo que se llama balón, en la cual ya nos viene con dos
tipos de insufladores, uno que va a la fosa nasal y otro que va a la rinofaringe, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el taponamiento con la sonda Foley? Primero hay que verificar hacia qué lado de nuestra nariz tenemos el sangrado, si es el derecho o es el izquierdo. ¿Cómo lo verificamos? Bajando con el bajalengua en la lengua para revisar la rinofaringe. Entonces, si ahí vemos, supongamos que cae más al lado derecho que al lado izquierdo, muy probable su sangrado esté en el lado derecho. Entonces procedemos a introducir la sonda Foley por el piso de nuestra fosa nasal, insuflamos con 10 ml de cloruro o agua destilada, la insuflamos y procedemos a una tracción hacia adelante. Esta tracción nos va a permitir que este balón se pueda enclavar o enclampar en la parte de las coanas, ¿ya? Este es el otro aditivo, ¿no? Que ya nos viene con el balón que va hacia la rinofaringe y este balón que va hacia la parte de la fosa nasal como tal, ¿ya? Este tipo de aditivos tiene dos entradas de insuflación, ¿no? Que uno nos va a entrar hacia la parte de la rinofaringe y la otra nos va a entrar hacia la parte de la fosa nasal. Así es como se ve el dispositivo de balón. Y aquí tenemos un ejemplo de un taponamiento nasal posterior con una sonda Foley en la cual estamos terminando de rellenar nuestra fosa nasal con taponamiento nasal anterior. Así es como debe de quedar el dispositivo de balón. Y la otra forma de hacer un taponamiento nasal posterior es mediante las tiras de gasa. ¿Cómo lo hacemos? Para ello necesitamos las tiras de gasa, uno. Necesitamos una sonda Nelaton que nos va a ayudar a hacer atracción de los hilos. Necesitamos espéculo nasal, espina, bayonetas y necesitamos unas hilos lo más largo posible que puede ser de seda multipaque de repente, ¿no? O con cualquier hilo que nos pueda permitir hacer una atracción del taponamiento nasal anterior para así evitar que se puedan quedar algunos rezagos adentro, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cogemos una gasa de 10 por 10, como lo vemos aquí, y esa gasa la vamos a doblar de esta forma, la vamos a enrollar. Y aquí vamos a amarrar nuestra gasa con con una seda negra, ¿no? O una seda multipaque, que sea un poco dura y sobre todo que sea larga, ya que esta gasa va a entrar a la rinofaringe, o sea, en la parte posterior, ¿no? Como lo vemos aquí. ¿Cómo lo hacemos? Introducimos una sonda Nelaton, la sacamos por la boca, amarramos una hebra o un polo de lo que hemos hecho nuestra toruna, nuestra pirámide nasal, y la procedemos a traccionar hacia la parte de adelante. Una vez que la traccionamos, ¿no? Va a quedarse de esta forma en las coanas, nuestro taponamiento nasal posterior, y luego va seguido de un taponamiento nasal anterior. Listo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta aquí? No, doctora. Ahí está. Vamos a ver. El otro tema a tratar son los cuerpos extraños en otorrinolaringología. Como nosotros sabemos, en otorrinolaringología son cavidades que se encuentran dentro de nuestra cara que o son lugares fáciles donde puede ingresar algún tipo de cuerpo extraño, ¿no? Sobre todo en niños pequeños. Porque los niños a veces son curiosos, a veces tienen un escozor en la nariz, tienden a meterse
usualmente cualquier cosa en la nariz, en el oído o hasta a veces atragantarse, y eso hay que tener cuidado, ¿no? Existen muchas causas de atragantamiento con monedas, por ejemplo, y eso ocurre generalmente en pacientes pediátricos, ¿ya? Entonces, nosotros podemos encontrar cualquier tipo de cuerpos extraños. Pueden ser animados, inanimados, pueden ser vegetales, minerales, pero hay que tener en cuenta siempre hacia frente a qué tipo de cuerpo extraño estamos, porque usualmente, por ejemplo, las pilas tienden a necrosar la mucosa, ¿no? Y esta mucosa a veces se perfora. Entonces, para reposicionar eso es bastante difícil. Entonces, siempre que estamos frente a un cuerpo extraño, ¿no? Hay que fijarnos qué tipo de cuerpo extraño es, si es animado, inanimado, es vegetal, minerales, etcétera, para poder así dar un tratamiento adecuado, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros debemos de tener en cuenta cuando estamos frente a un cuerpo extraño, no? Primero, saber la forma, ver si tiene formas lisas, tiene formas estriadas, porque de repente si tiene alguna forma estriada, al quitar podemos ocasionar alguna lesión de la mucosa y nos va a venir ensangrado, ¿no? Ver sobre todo el tamaño para ver dónde lo vamos a extraer, si es en sala o en consultorio, o si es que tenemos también las pinzas adecuadas para poder extraer eso. La composición del cuerpo extraño, ¿no? Y la superficie también de ello, ¿no? Y sobre todo aquí hay que tener en cuenta la posición, ¿no? Cómo está, porque de acuerdo a eso vamos a tener que jalar o extraer los cuerpos extraños, y si la posición no es muy adecuada para poder hacerlo mediante curetaje, vamos a tener que entrar a la sala para así poder extraer el cuerpo extraño, ¿no? Como les decía, generalmente los cuerpos extraños es una patología de niñitos, ¿no? Generalmente en edad kinder o pre-kinder, en las cuales ellos hacen bastante manualidades con sus semillitas, legos, esas cositas, entonces a veces eso les da curiosidad y se lo meten dentro de las cavidades, ¿no? Que tenemos ahí. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como médicos frente a un cuerpo extraño? Primero, hay que constatar y estar completamente seguros que estamos frente a un cuerpo extraño, ¿ya? Segundo, hay que sacar el cuerpo extraño tratando de lesionar lo menos posible la mucosa de nuestra nariz o del oído que podamos extraer, ¿no? Y bueno, si es que se nos hace un poco difícil la extracción del cuerpo extraño, lo que tenemos que hacer es obviamente derivar al otorrino, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que encontramos como cuerpos extraños en el oído? Generalmente, ¿qué encontramos? A veces son semillas, pedazos de joyas, insectos, algunos metales, papel de algodón, hisopo, etcétera, que eso va a dar un efecto de sensación de oído tapado. Entonces, a veces no nos damos cuenta, ¿no? Que el niño tiene un cuerpo extraño y lo que hacemos hoy está tapado, está con gripe, seguro en el lavado, lo que fuera, y estamos fuera de nuestra realidad, ¿no? Cuando estamos realmente frente a un cuerpo extraño. Pues, ¿qué es lo que ocurre cuando estamos frente a un cuerpo extraño de oído? Generalmente disminuye la audición. Segundo, puede ocasionar ototalgias, hay acúfenos, y en algunos casos puede haber otorrea, dependiendo del tiempo transcurrido de el cuerpo extraño que haya entrado en nuestro oído. ¿Ya? ¿Y cómo podemos extraer el cuerpo extraño? ¿No? Si estamos frente a un de repente, tecnopor o un cuerpo extraño inanimado, lo que podemos hacer es un lavado de oído. Pero ojo, si tenemos, por ejemplo, un cuerpo extraño que es un cuerpo extraño animado, que sea de repente una abeja, una polilla, lo primero que tenemos que hacer es matar al insecto, porque si no lo matamos al insecto, podemos producir mayores lesiones, porque a veces los insectos, sobre todo, por ejemplo, los insectos que tienen como espuelas o ganchos, tienden a aclamparse en la piel o en la misma membrana, y a veces si nosotros los sacamos vivos, va a jalar todo ello y va a producir mayor lesión. Entonces, siempre que tengamos un cuerpo extraño en el oído y sea animado, lo primero que tenemos que hacer es matar al animalito. ¿Y cómo lo matamos? Lo podemos matar con glicerina para así poderlo asfixiar, o de repente agüita oxigenada y se le asfixia y el cuerpito extraño se muere. Y ahí podemos proceder a hacer un lavado de oído, ¿ya? Otro tipo de forma de poder extraer los cuerpos extraños de nuestras cavidades nasales es mediante el curetaje también, ¿no? O algunas pinzas que pueden ser adecuadas para que nos ayuden a hacer la extracción de nuestro cuerpo extraño. Y el otro lugar más frecuente donde encontramos cuerpo extraño generalmente es en la nariz,
¿ya? Pero aquí a veces no solamente pues vamos a encontrar legos o esponjitas o ganchitos, ¿no? Lo más peligroso es encontrar esto, que es una pila que tenemos ahí en nuestra placa que nos muestra nuestras fosas nasales. La pila usualmente tiende a botar un óxido. Y al botar ese óxido tiende a necrosar la mucosa y se empieza a necrosar el cartílago, hasta en algunos casos hueso. Entonces siempre hay que tener cuidado cuando usamos ese tipo de, o cuando estamos frente a ese tipo de lesiones, ¿ya? Porque hay que sacarla sí o sí rapidito, ¿ya? Generalmente en la nariz, como les decía, al igual que en el oído, la edad bastante frecuente donde ocurre ese tipo de problemas es entre 2 hasta 5 años, ¿no? Porque son los más propensos justamente de examinarse y a veces de casualidad se meten en los cuerpos extraños, ¿no? ¿Y cuáles son los síntomas que nos va a ocasionar un cuerpo extraño en la nariz? Primero, una obstrucción respiratoria, ¿no? El paciente no va a respirar adecuadamente. Segundo, como les decía en el caso anterior, ¿no? Llega a la emergencia un niñito que la madre refiere que tiene un mal aliento, huele horrible de nariz y a veces sangra o sale bastante moco, ¿no? Entonces, cuando estamos frente a eso, hay que sospechar que de repente estamos a un cuerpo extraño, frente a un cuerpo extraño, ¿no? Si nada de eso ocurrió, genial, pues. Entonces podemos también inspeccionar mediante la rinoscopía para poder ver así nuestras fosas nasales, pero también podemos pedir algún tipo de radiografía o tomografía, ¿no? Para poder ver dónde se ubica, si es que en caso no lo podemos ver mediante la rinoscopía, ¿ya? Y para el tratamiento netamente de cuerpo extraño es la extracción del cuerpo extraño, no hay otra forma, ¿ya? Y en la orofaringe, bueno, en la orofaringe también pueden existir cuerpos extraños. A veces, usualmente vienen los pacientes a la emergencia porque se atragantaron con algún hueso, alguna espina de pescado, ¿no? Y eso les ocasiona bastante molestia, dolor. Hasta a veces entramos y no encontramos el cuerpo extraño. Y lo que sí encontramos era la laceración que produjo ese cuerpo extraño al pasar por todo ese torrente de la laringe, ¿no? Entonces ahí también habría que dar tratamiento antiinflamatorio, ¿no? Para así evitar que su lesión o las lesiones que puedan encontrarse dentro de la faringe se puedan producir algún otro tipo de alteración. ¿Qué es lo que generalmente va a ocasionar o qué síntomas vamos a tener si estamos frente a un cuerpo extraño en la laringe? Lo más importante es evaluar si el paciente tiene o no tiene estridor, porque ustedes saben que el estridor se ocasiona al momento de la inspiración, ¿no? Entonces, a veces el paciente tiene estridor a la inspiración es porque su cuerpo extraño puede estar cerca de la laringe y esto puede ser un tema de tratamiento, hasta a veces de asfixia, entonces hay que tener ahí cuidado. Y el tratamiento aquí es de emergencia, no es la extracción, ¿ya? En algunos casos puede ocasionar disfagia, disnea, y si a veces el cuerpo extraño está enclavado, produce laceración en la cuerda bucal, puede ocasionar disfonías también, tos, ¿no? Y bueno, como les digo, si produce problemas de atragantamiento, hasta podemos estar frente a acidores, cianosis, o celorreas evidentes también en niñitos, puede ocasionar los cuerpos extraños, ¿no? Entonces hay que siempre evaluarlos, ¿ya? ¿Y cómo los evaluamos? Bueno, podemos hacer una laringoscopía directa, como lo vemos aquí con este espejito del odontólogo que vemos cuando vamos al odontólogo. Eso nos permite hacer una tracción de la lengua y poder llegar hacia la parte de la faringe y la laringe para poder ver hasta la cuerda bucal, ¿no? Nos permite ver eso. Otra podría ser una nasofibroscopía, en la cual entramos con una camarita por la nariz y nos permite ver hasta la laringe también, pero esta prueba es mucho más dinámica, entonces es mucho más fácil también y también nos permite extraer el cuerpo extraño si es que está accesible a los ojos, ¿no? O a la luz, ¿ya? Otras más puede ser la tomografía o las radiografías, pero generalmente es visión directa, ¿no? Y la visión directa ya yendo a extraer el cuerpo extraño, tampoco no vamos a entrar, verlo, salirnos, ¿no? Podemos hacer de que el cuerpo extraño se mueva y ocasione un mayor problema. Si vamos a examinar la faringe o la laringe, tenemos que entrar ya con todos los editamentos o pinzas que necesitamos para poder extraer el cuerpo extraño. Y otro tipo de forma de extracción de los cuerpos extraños, sobre todo en el tratamiento, ya lo sabemos, ¿no? Podemos hacer las maniobras de Helmich, ¿no? Y en algunos casos, si estamos frente a problemas de cianosis o dificultad respiratoria, podemos hacer una traqueotomía, ¿no?
Entonces hay que tener bastante tino cuando tengamos o estemos frente a un tipo de cuerpo extraño en la laringe, ¿no? Porque sí puede ser muy fatal si es que tratamos de extraerlo y no somos muy precisos. ¿Alguna pregunta con respecto al cuerpo extraño? Ah, me olvidé mencionar. Con respecto a extracción de cuerpo extraño con semilla, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque si, por ejemplo, entra la semilla a la nariz, la mucosa nasal es bastante húmeda y ustedes saben que las semillas tienden a dilatarse. Entonces, a veces queremos extraer con lavados, a veces quieren extraerlo solamente con aspiración y a veces lo que hacemos es introducir un poco más o enclavar un poco más la semilla porque esa se va a crecer más. Entonces hay que tener cuidado, por eso siempre es importante verificar frente a qué tipo de material o frente a qué tipo de cuerpo extraño estamos para poder así actuar, ¿no? A veces en el oído también eso ocurre, se meten al oído semillitas, ¿no? Y intentan hacer lavado y a veces no son tan expertos en el lavado, entonces se queda ahí el agua y la semilla va dilatándose y se enclava un poco más. Entonces, si vamos a estar completamente seguros de que el cuerpo extraño va a salir con un lavado, hagamos el lavado. Pero si no, es mejor hacerlo con curetaje para poder así evitar que se dilate y podamos extraer mucho mejor, ¿ya? Ahora, en pequeñitos, generalmente los cuerpos extraños los hacemos en sala. ¿Por qué motivo? Puesto que el pequeño nunca te va a decir, ya voy a estar quietito y sácame, ¿no? Siempre se estresan, se alteran, lloran, se mueven y a veces cuando no hay mucha experiencia en este tipo, el paciente se puede mover y hasta podemos perforar la membrana en caso fuera oído, ¿no? En el caso de la nariz también se puede mover y podemos punzar la mucosa nasal y se nos va a venir en sangre y tampoco no vamos a ver el cuerpo extraño. Entonces, si ustedes ven que el niño está bastante irritado, es un poco inquieto, no se atrevan a hacer una extracción de cuerpo extraño in situ, ¿no? Mejor hay que llevarlos a sala, hay que sedarlos y ahí los podemos extraer. Pero si el paciente puede colaborar y ustedes están completamente seguros que en una la van a sacar, pueden hacerlo in situ en el consultorio también. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Doctora, ¿hasta cuántas veces al año se puede hacer el lavado óptico? Perdón, hija. ¿Hasta cuántas veces al año se podría hacer el lavado óptico o cuando quiera se puede hacer? No. En este caso de cuerpo extraño, podemos hacer el lavado de oído para extraer el cuerpo extraño. Pero si tú te refieres, por ejemplo, para sacar el cerumen, los lavados de oído para cerumen solamente se hacen cuando tenemos el cerumen impactado, ¿ya? Puesto que nuestra cavidad óptica, o sea, el conducto auditivo externo, tiene un componente de piel y tiene un componente de mucosa, o sea, tiene una parte húmeda y tiene una parte seca. Y ustedes saben que nuestra piel está llena de gérmenes que son propios o comensales de nuestra propia defensa. Entonces, la piel del conducto tiene lo mismo. Y el cerumen nos ayuda como protección para justamente la lubricación de nuestro oído, para evitar que estos gérmenes proliferen. Segundo, para evitar que entren algún tipo de cuerpo extraño, vientos o polvos dentro del oído. Pero a veces, ¿qué pasa? Algunos pacientes siempre quieren tener el oído aparentemente limpio, o sea, sin cerumen, y tienden a meterse el hisopo. Y lo que hacen es impactar el cerumen hacia la membrana o hacia adentro del oído. Y a veces, cuando esto sale de la glándula, o sea, entra un poco más, se seca. Y al secarse se impacta. Y al impactarse, obstruye todo el conducto auditivo. Entonces, ahí se hace el lavado de oído. En realidad, el lavado de oído no tiene una fecha, ¿no? O sea, cada 6 meses, cada 3 meses o cada mes hay que hacerse el lavado de oído. El lavado de oído se hace cuando el cerumen está impactado, o sea, cuando está totalmente lleno y puede estar ocasionando hipoacusia, sensación de oído tapado, tinnitus, ¿no? Ahí se hace el lavado de oído. Pero si nosotros vemos y hay un poco de cerumen y lo podemos curetear, lo ideal sería curetear, porque el agua a veces dentro del oído lo que hace también es a veces macerar la piel, ¿no? Ustedes han visto cuando se meten a la piscina, nuestra piel se arruga, se hace un poco más lábil, entonces igual ocurre en el oído cuando siempre el oído está húmedo. Entonces es mejor o solamente lavar cuando lo necesite, cuando hay cerumen impactado, y si no hay impactado pero hay cerumen, solamente hay que sacarlo con cureta, ¿no? En visión directa.
pero el lavado de oído no es que es una característica que hay que hacerlo cada mes, cada 2 meses, ¿no? Ahora, existen pacientes, sobre todo los adultos mayores o pacientes que también sufren, por ejemplo, de psoriasis, que tienden a tener descamaciones de la piel también del conducto auditivo. Entonces, este tipo de descamaciones más el cerumen, lo que hace es que se impacta mucho más. Entonces, en estos pacientes, sí, los lavados de oídos son mucho más frecuentes porque siempre se van a impactar por la condición que tienen. Existen adultos mayores que las glándulas cerumeníficas lo que hacen es segregar mucho más cerumen, ¿no? A veces cerumen mucho más denso o a veces cerumen un poco más escamoso y eso también tiende a impactar. Entonces, ahí se hace lavado de oído. Pero hay mucha gente que nunca en su vida se hace lavado de oído y siempre el oído está limpio porque, bueno, lo saben cuidar, no se mete mucho hisopo, ¿no? Entonces, lo ideal, el lavado de oído es solamente cuando, bueno, si vas a extraer el cuerpo extraño y estés seguro que tienes que extraerlo con lavado, o sea, que no sea una semilla o algo que pueda impactarse. Segundo, cuando hay cerumen, pero que sea un cerumen impactado, ¿no? Más no un cerumen que, bueno, porque quiero tener mi conducto limpio y todo, hacerme lavado cada rato, no, eso no es así. Ya, los lavados de oído solamente en cerumen impactado o cuando tengamos un cuerpo extraño que podamos sacarlo mediante un lavado de oído. ¿Responde tu pregunta, Anita? Sí, doctora, muchas gracias. Listo, precioso. Ahora nos vamos al último tema. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Y el último tema son las rinosinusitis agudas y crónicas, ¿ya? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Ya. Para poder entender las rinosinusitis tenemos que saber algunas consideraciones anatómicas de nuestras fosas nasales, ¿ya? Y de nuestras cavidades que tenemos dentro de nuestra cara. Los senos paranasales, que son los que tenemos acá, que son el número de 8, son unas cavidades aéreas que se van a encontrar dentro de nuestros huesos, tanto de la cara como de la base del cráneo, ¿no? Es así como tenemos nuestros 2 senos maxilares, que los tenemos en esta zona, nuestros 2 senos etmoidales, que son básicamente como unas celdillas que se encuentran en la parte anterior muy pegadas hacia la parte frontal y maxilar, y las celdillas etmoidales posteriores que se encuentran muy cerca al seno esfenoidal. El otro seno es el seno esfenoide, vale la redundancia, y el otro seno es el seno frontal, que lo vemos acá. Entonces, este tipo de cavidades están cubiertas por una mucosa de epitelio ciliado que hacen un tipo de movimiento peristáltico que ayuda a la movilización de las secreciones de nuestras cavidades. Entonces, ¿cuáles son las funciones que tienen nuestros senos paranasales? Una es la humidificación, el calentamiento y la filtración del aire cuando uno inspira. Segundo, como son cavidades aéreas, ayudan a disminuir el peso del cráneo. Tercero, estas cavidades son cavidades resonadoras. Todos se han dado cuenta que aquellos pacientes cuando están con gripe o cuando tienen sinusitis hablan como si estuvieran con la nariz así media tapada, ¿no? Entonces, eso es porque está llena de contenido y no permite hacer una buena resonancia al hablar. Entonces, es importante que siempre los senos paranasales por eso estén libres, ¿no? Para evitar justamente ese tipo de taponamiento que podamos tener, ¿ya? Ahora, dentro de nuestros senos paranasales se van a producir algún tipo de secreción que estos generalmente van a drenar mediante el ostium hacia nuestra cavidad nasal, ¿no? Entonces, nosotros en nuestra fosa nasal tenemos unos espacios que los llamamos meatos, que son los lugares donde drenan nuestros senos paranasales. Entonces, así es como tenemos estas divisiones dentro de nuestra fosa nasal, que por ejemplo aquí tenemos el meato inferior, que es el espacio que está comprendido entre el piso del seno de la fosa nasal y el cornete inferior. ¿Y qué es lo que nos drena aquí? Nos drena el conducto nasolacrimal. Es por eso que, por ejemplo, no sé si se habrán dado cuenta ustedes cuando a veces lloran, siempre tenemos
como congestión nasal o tenemos moco en la nariz, es por justamente el drenaje del conducto nasolacrimal, ¿ya? Y eso se encuentra justamente en esta zona, ¿no? Detrás del cornete, entre el piso y el cornete inferior. El otro zona es el meato medio, que el meato medio está comprendido entre el espacio que se encuentra entre el cornete inferior y el cornete medio, ¿ya? Que lo tenemos aquí. En este espacio o en este meato, ¿quiénes nos drenan? Nos drenan las encías etmoidales anteriores, el seno maxilar y el seno frontal, ¿no? Lo que veíamos acá. Las encías etmoidales anteriores, hacia acá, el seno maxilar y el seno frontal, porque a esta altura más o menos está el meato medio. Y el otro meato es el meato superior, donde tenemos el espacio que se encuentra entre el meato, entre el cornete medio, el cornete superior. En este meato generalmente drenan las encías etmoidales posteriores. En la literatura se encuentra esto, pero también existe otra literatura donde dicen que en el meato superior también drena parte del seno esfenoidal, ¿ya? Entonces, en este meato superior tenemos el drenaje de las encías etmoidales posteriores y parte del seno esfenoidal. Y el otro espacio es el espacio atical, o es el ático que encontramos entre el cornete superior y el ático que ya nos va a dar en la placa olfatoria, que es esta zona. Y aquí drena el seno esfenoidal, ¿no? Que es este seno que está acá. ¿Por qué es importante determinar estos espacios? Porque, como les vine diciendo, en estos espacios es el drenaje de los senos. Entonces, supongamos que nosotros hagamos una rinoscopía, ¿no? Y veamos una secreción abundante de moco, ya sea blanco o verde, y lo encontramos en el meato medio, podemos estar pensando de que estamos frente a una sinusitis de cualquiera de estos senos, ¿no? Etmoidales, anteriores, ¿no? Frontal, o del seno maxilar, ¿ya? Entonces, por eso es importante saber de estos espacios, ¿ya? Porque en estos espacios también se encuentran justamente estos orificios. Entonces, ya abarcándonos a lo que es la sinusitis, tenemos que saber que la sinusitis aguda tiene una prevalencia en el adulto generalmente de un 14%, ¿ya? De este 14%, el 5% de toda esta población va a desarrollar una sinusitis crónica, ¿ya? Y generalmente este tipo de sinusitis crónica nos va a producir una complicación en todo lo que son las vías aéreas superiores, ¿no? Sensación de la nariz tapada, la rinorrea, cefalea, sensación de pesadez de la cabeza y todo ello, ¿no? Y siempre, así como todos los procesos gripales, la sinusitis también es una de las causas más frecuentes de prescripción antibiótica, a veces sin razón. Entonces, por eso es importante determinar si estamos, a qué tipo de sinusitis estamos, ¿no? Y si realmente estamos frente a una sinusitis, porque no siempre el que tengamos gripe nos va a llevar a una sinusitis, ¿ya? Entonces, ¿qué es una rinosinusitis? Es toda inflamación de la mucosa de la nariz, de ya sea uno o más de nuestros senos paranasales, ¿no? Ya sea maxilar, etmoidal, frontal o esfenoidal, ¿ya? ¿Qué es lo que se ve? Bueno, existe, como ya les explicaba, los senos son los productores de secreción, de moco, que este moco tiene que drenar mediante los orificios hacia las cavidades nasales. Pero, ¿qué pasa cuando a veces la mucosa se inflama o se irrita? Tiende a cerrar el orificio de drenaje del seno. Y al cerrar este orificio de drenaje del seno, existe una hipoxia y una alteración del intercambio gaseoso que hay dentro del seno paranasal, en este caso el maxilar. Entonces, esta hipoxia y esta alteración del intercambio gaseoso hace de que la mucosa que se encuentra dentro del seno se dilate, ¿no? Haya una vasodilatación de la mucosa que se encuentra adyacente a esto, va a alterar la función ciliar de nuestra mucosa, ¿no? Del epitelio. Y esto va a producir un estancamiento de la secreción. Entonces, al producir ese estancamiento de la secreción, pueden empezar a proliferar todos los gérmenes que encontramos dentro de la zona sincitial, ¿no?
los alergenos de repente, ¿no? O los gérmenes sincitiales de toda la rinofaringe. Entonces, estos empiezan a proliferar y ahí es donde empieza a ocasionar ya lo que es la rinosinusitis, ¿no? Y esto se convierte, bueno, cuando existe la obstrucción se convierte en un círculo vicioso. Pero ¿por qué les decía que a veces es una de las causas de prescripción antibiótica, a veces sin necesitarlo? Porque actualmente la teoría también de las rinitis alérgicas hacen que la mucosa de nuestros senos paranasales y de nuestra nariz se inflame. Y al inflamarse, la rinitis alérgica lo que ocasiona es también una obstrucción del drenaje. Entonces, esto también puede ocasionar secuestro de moco. Pero si nosotros damos tratamiento de repente para la rinitis con antiinflamatorios, lavados nasales, spray nasal, vamos a hacer justamente evitar que este ostión se cierre. Entonces, así el drenaje del moco va a ser mucho más fluido. Entonces, ya no vamos a necesitar antibiótico porque ya no va a haber algún estancamiento en la mucosa que produzca esta proliferación de gérmenes, ¿no? Entonces, por eso hay que saber reconocer frente a qué tipo de rinosinusitis estamos, si es bacteriana, viral o si es alérgica, básicamente, ¿no? Entonces, esta es una de las etiologías, como les decía. En la bibliografía todavía la sinusitis alérgica está en cuarto nivel, pero en la actualidad, sobre todo en los cambios estacionales, las sinusitis alérgicas pasan a ser en primer plano, ¿ya? ¿Y cuáles son las causas de las rinosinusitis virales? Generalmente está ocasionada por los rinovirus, por la parainfluenza, ¿no? Como ven ustedes, gérmenes frecuentes in situ de nuestra rinofaringe, ¿no? Bacteriana está ocasionado generalmente por Streptococcus pneumoniae, que es la más frecuente, seguida de Haemophilus influenza, ¿no? Casi igual como la amigdalitis, ¿no? O como una faringitis infecciosa, ¿no? Y la sinusitis nosocomial, que puede estar ocasionada igual, ¿no? Por Staphylococcus aureus, pseudomonas, ¿no? O por agentes gram negativos a consecuencia de repente de sondas, intubación, etcétera, ¿no? Y como les digo, las rinosinusitis alérgicas, que generalmente es por inflamación de la mucosa a consecuencia de algún agente inspirado o inhalado que puede ocasionar una dilatación o una inflamación de la mucosa de los senos paranasales. ¿Qué factores nos van a predisponer para poder nosotros realizar una sinusitis? Generalmente es la sequedad del aire, ¿no? Cuando nosotros inspiramos y el aire está mucho más seco, producimos lesiones costrosas dentro de la nariz y esto puede obstruir también los ostium y drenaje de los senos. El tabaquismo, la rinitis alérgica, como les decía, las malformaciones estructurales de nuestra fosa nasal, como los tabiques desviados o el incremento del tamaño de los cornetes paranasales. En pacientes inmunodeficientes también. A veces, sin que el paciente tenga una rinitis alérgica, hacemos abusos de sprays nasales y eso también ocasiona sequedad en nuestra mucosa, ¿no? Y también nos puede producir lesiones costrosas y obstruir el ostium también de drenaje, ¿ya? En pacientes con intubación reciente o en aquellos pacientes también, por ejemplo, que utilizan oxígeno en cánulas binasales, ese oxígeno es bastante seco y eso también hace que la mucosa se reseque y al resecarse producen lesiones a veces sangrantes o costrosas que se llenan en toda la fosa y eso también puede obstruir nuestro drenaje, ¿ya? ¿Y cuál es la clasificación de la sinusitis? Tenemos la sinusitis aguda, esto es por la Sociedad Americana de Otorrinolaringología y Cabeza y Cuello, donde clasifican que la sinusitis aguda es aquella patología en la cual el paciente puede presentar rinorrea, a veces dolor de cabeza, que dure menos de 4 semanas y que pueda remitir la sintomatología con un tratamiento adecuado, ya sea antiinflamatorio o de repente algún proceso antiinflamatorio o sprays o lavados nasales sin tratamiento antibiótico, ¿no? La sinusitis subaguda es aquella sinusitis que está comprendida con la sintomatología de rinorrea, cefalea, pesadez frontal, sensación de en algunos casos, compresión de nuestra parte frontal de la nariz, de la cara. Es aquella que está comprendida entre 4 a 12 semanas, ¿no? Con un tratamiento adecuado, obviamente, con antibiótico, antiinflamatorio o antivirales para este tipo de sintomatologías.
Y la sinusitis crónica es aquella sinusitis que tiene una duración mayor de 12 semanas con todas las sintomatologías ya mencionadas y que pueda esta remitir al tratamiento adecuado con también antiinflamatorios, en algunos casos antibióticos o antivirales que se puedan dar. Y las sinusitis agudas recurrentes son aquellas sinusitis en las cuales ocasionan más de 4 episodios de sinusitis al año, que éstas hayan tenido una resolución total de la enfermedad, o sea, con un tratamiento adecuado, haya resuelto toda la patología, pero vuelve a aparecer al mes de repente o a las semanas siguientes, ¿no? A eso se considera una sinusitis aguda recurrente. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas? Generalmente va a haber una afectación de las vías respiratorias altas, ¿no? A veces, como les digo, se queda de la mucosa, sensación de inflamación de ella, o algún proceso gripal, algún proceso viral que puede ocasionar esta inflamación de la mucosa, ¿no? Puede ocasionar cefaleas, dolor facial, ¿no? Que estas a veces se puede incrementar al movimiento o al hacer algún tipo de esfuerzo. Puede dar la sensación de la nariz tapada, ¿no? Que da una insuficiencia respiratoria nasal. Puede haber rinorrea, ¿no? Que puede ser tanto hialina, verde, blanquecina o algunos casos de descargas posteriores también que llega el moco hasta la rinofaringe, ¿no? Y los casos más aislados y en pacientes generalmente crónicos pueden producir anosmia, ¿no? O hiposmia también. Y las sintomatologías bastante frecuentes, bueno, la fiebre, en algunos casos halitosis, cansancio, tos, ¿no? Odontalgia también, ¿no? Es ahí, por ejemplo, también les decía que a veces los niños con cuerpo extraño llegan y ya tienen un mal olor, la secreción, dolor en algunos casos, hasta a veces sangrado, ¿no? Entonces, muy probable ellos por el cuerpo extraño han obstruido el drenaje del seno y eso ha ocasionado también toda esa secreción y muy probable también algún tipo de lesión en los senitos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos la exploración física de una rinosinusitis? Bueno, primero hacemos la inspección. Podemos a veces encontrar eritema o edema localizado en la región periorbitaria o mejilla, ¿no? En esta zona. A veces aumenta de volumen o a veces da la sensación de inflamación y en algunos casos hasta flebosis puede ocurrir, ¿ya? En la rinoscopía, como les decía, podemos encontrar descargas mucopurulentas en los meatos medios, que es justamente donde se encuentran los 3 drenajes de los senos, ¿no? Del maxilar, del frontal y de las encías hemoidales anteriores. Entonces, a la rinoscopía, este es el meato medio, este es el cornete cornete inferior, y este de acá es el meato medio, ¿no? Y miren cómo entra toda la secreción ahí. A la palpación podemos desencadenar dolor al hacer una digitopresión en la zona frontal, en la zona malar, y nos puede ocasionar una fiebre, una sinusitis, ¿no? Y la otra forma de exploración, si es que no tenemos algún tipo de placa, es la transluminación, ¿no? Es así como colocamos una linterna dentro de la boca y miren aquí, ¿no? Como ustedes saben, y ya les expliqué, los senos paranasales son cavidades aéreas, entonces son vacías. Pero en este caso, miren en esta zona, acá no tenemos la transluminiscencia, solamente en esta zona, ¿no? Y en las hemoidales también. Es muy probable acá estamos frente a una sinusitis maxilar, ¿no? Del lado izquierdo. Y las otras ayudas diagnósticas las podemos hacer mediante radiografía y el gold estándar, la tomografía de senos paranasales, ¿no? Donde, por ejemplo, en la radiografía vamos a encontrar estos niveles en los senos, ¿no? Como vemos aquí, me parece esto es lleno de moco en el seno maxilar, pero miren aquí en la placa también encontramos una desviación de tabique, unos cornetes bastante grandes, ¿no? Y en la otra placa, que es la de Waders, en la cual vemos una radiografía del piso hacia la parte superior, en la cual también vemos, miren, velamiento de los senos maxilares, ¿no? Pero aquí, en este tipo de incidencia, vemos mejor los senos, ¿no? Como lo ven los frontales, los senoidales acá, los maxilares para acá. Los senoides sí no se ve acá adecuadamente. Pero el gol estándar de ayuda diagnóstica para tomografía de sinusitis es la tomografía de senos paranasales, donde vamos a encontrar una radiopacidad en todas nuestras cavidades aéreas, ¿no? Normalmente las cavidades o los senos son de este color,
pero cuando estamos frente a una sinusitis vamos a encontrar un velamiento de toda esta zona de las cavidades y a veces encontramos niveles también, ¿no? Esta es unas encías hemorroidales, por ejemplo, que están completas, ¿no? Y acá hay una sinusitis maxilar bilateral también, ¿no? La otra forma diagnóstica es la endoscopía rígida o flexible, que es algo así como una nasolaringoscopía en la cual podemos entrar con un telescopio rígido por la nariz o con una nasolaringoscopía en la cual también nos va a permitir ver el estado de nuestra fosa nasal y si existe algún tipo de secreción o no de algún tipo de meato, ¿no? Para poder así orientarnos hacia qué lado. Ahora, la endoscopía también nos permite hacer cultivos de las secreciones, ¿no? Sobre todo en aquellas rinosinusitis crónicas, ¿no? Que no remiten al tratamiento, persisten con las molestias, siempre con la sensación de la nariz tapada, secreciones mucopurulentas, ¿no? O las descargas posteriores en la parte anterior. El otro es el cultivo del aspirado, en la cual se puede hacer un cultivo de la secreción y hacer un antibiograma, ¿no? Para poder dar un tratamiento adecuado. ¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, la rinosinusitis aguda se recomienda solamente manejar con tratamiento sintomático, ¿no? Ya que, como les decía, generalmente este tipo de rinosinusitis puede reaccionar de manera espontánea o solamente con antiinflamatorios, puede bajar la inflamación de la mucosa y se soluciona todo el problema, ¿no? Entonces tenemos que dar tratamiento energésico, ¿no? Puede ser paracetamol, ibuprofeno, algún descongestionante, ya sea una oximetazolina o la fenilefrina. Nosotros utilizamos generalmente la nafasolina, antihistamínicos, ¿no? Para poder así evitar la proliferación de secreciones. Los lavados natales con solución de cloruro de sodio, que son una solución salina que ayuda a hacer una vasoconstricción también de la mucosa y permite así el drenaje de los senos, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento antibiótico? Bueno, el tratamiento antibiótico generalmente se puede empezar cuando los síntomas han persistido después de 7 días, ¿ya? Ahí podemos iniciar con el tratamiento de primera línea, que vendría a ser las amoxicilinas, ¿no? 500 miligramos cada 8 horas por 10 días. O de repente amoxicilina más ácido clobulánico, una tableta cada 12 horas, dependiendo de la dosis que nosotros le demos. Alguna cefalosporina de segunda generación, ¿no? Como una cefaloxima, una cefraxona, pero esto mucho más alejado, siempre y cuando de repente el paciente no mejore su sintomatología con el tratamiento de primera línea que se le haya dado, ¿no? Y en pacientes alérgicos a la penicilina podemos utilizar claritromicina o levofloxacino en un periodo de 7 a 10 días aproximadamente, ¿no? Y otro tratamiento, y ese tratamiento definitivo, es el tratamiento quirúrgico, ¿no? En la cual consiste en aperturar los orificios de drenaje de nuestros senos paranasales. Como les decía, los senos paranasales drenan por un orificio natural que son realmente pequeños. Entonces, en sinusitis crónica, a veces la mucosa es tan inflamada que obstruye el drenaje de los senos. Entonces, lo que tenemos que hacer es entrar hacia los ostium y hacer una apertura mucho más grande para así evitar que la mucosa inflamada lo vuelva a cerrar y así puede hacer mejor el drenaje de los senos paranasales. ¿Y cuáles son las complicaciones de la sinusitis? Bueno, en primera instancia son las celulitis preseptales, ¿no? Las que tenemos por acá. Pueden haber celulitis orbitarias también, abscesos superiósticos orbitarios, ¿no? A veces acá también nos sale por esta zona. Abscesos cerebrales en algunos casos, trombosis del seno cavernoso y del seno lateral en otros, mastoiditis, empieema subdural y en algunos casos mucho más alejados, pero sí ha ocurrido las meningitis, ¿no? A consecuencia de los abscesos por la sinusitis crónica, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? Estamos viendo. No, doctora, ninguna. Sí. Doctora. Ismara, ¿eres hija bella? Isamara, doctora. Isamara. Cuéntame, hija. Doctora, disculpe una consulta. ¿Hay alguna forma en que la sinusitis pueda provocar bruxismo? O sea, el dolor así, o sea, bueno, aparte de como usted menciona que había dolor en todo el rostro, ¿esto se puede generar también bruxismo así con el maxilar o no tendría nada que ver? Más que bruxismo, ustedes saben que la sinusitis depende mucho del lugar, la sintomatología depende mucho del lugar que está afecto, ¿no? La sinusitis maxilar se encuentra justamente en las cavidades del seno del maxilar superior,
Entonces, a veces cuando inflama mucho la cavidad, lo que produce es una sensibilidad a la mordida, porque, como te digo, está justamente en el piso del maxilar superior. Entonces, ahí a la mordida produce una sensibilidad. Entonces, nuestro cuerpo realmente es tan sabio que como tiene tanta sensibilidad, el maxilar inferior tiende a ser una poca contracción a la mordida, y ahí es donde a veces puede ocasionar la sensibilidad, y en algunos casos sí puede ocasionar bruxismo, pero más que todo es la sensibilidad a la mordida. El bruxismo generalmente es la contracción de la mordida a consecuencia generalmente de los músculos, pero son los músculos ya sea maceteros o temporales que tenemos en la zona de la temporomaxilar, pero sí ocasiona sensibilidad a la mordida, ¿no? La sinusitis, que por compensación puede ocasionar un tipo de bruxismo en el maxilar inferior, puede ser, pero más que todo ocasiona sensibilidad a la mordida. Gracias, doctora. Sinusitis maxilar. ¿Hija? ¿Hija? Sí, doctora, gracias. Ya, hija. ¿Alguna otra pregunta? Ya, listo. Chicos, ¿mi grupo mañana viene o vamos a esperar el paro? No creo, ¿no? Ya no hay paro. No, doctora, mañana ya normal se va. Dijo nena. Entonces, ¿a qué hora quedamos, nena? De 8 a 10, doctora. Ah, verdad, mañana es jueves, ¿no? Ya, nenita. Entonces, los espero mañana, ¿ya? Consultorio de otorrinolaringología, módulo 2, Hospital de Salud. Está bien, doctora. Gracias. Listo, preciosa. Gracias, chicos. Cuídense. Ya les mando las diapositivas. Ok, gracias, doctora. Hasta Gracias, luego. doctora.